¿Aún crees que Rusia está ganando? Entonces explica esto. Desde la superficie la historia parece sencilla. Moscú presume de contar con un ejército descomunal, de haber lanzado una ofensiva constante y de avanzar lentamente en sectores como Donetsk. Para cualquiera que solo mire titulares, la conclusión parecería obvia. Putin va en ascenso. Sin embargo, al mirar más de cerca y al desmenuzar los verdaderos indicadores, la moral de las tropas, la estrategia, el pulso económico, la eficiencia de los mandos, la imagen se distorsiona por completo. Lo que se revela es una narrativa opuesta. Ucrania está resistiendo, y cada vez con más fuerza, inclinando la balanza. En círculos diplomáticos de Bruselas, se repite una frase inquietante. La maquinaria rusa está atascada en el barro, mientras Kiev avanza en silencio. Y es que, más allá de los mapas y las cifras infladas de propaganda, los hechos muestran otra cara del conflicto. El Kremlin celebra la conquista de algunos fragmentos de tierra, unas cuantas aldeas abandonadas y campos enlodados. Hablan de unas cuantas centenas de millas cuadradas tomadas en el verano de 2025, pero al contrastar, se descubre que no son conquistas transformadoras. Son victorias que apenas duran lo suficiente como para aparecer en un boletín antes de ser borradas por una contraofensiva ucraniana. La prueba más contundente está en Pokrovsk, el corazón estratégico de Donetsk. Esta ciudad es un nudo logístico que conecta arterias vitales, carreteras, ferrocarriles y rutas de abastecimiento que permiten mover tropas y blindados hacia el frente. Rusia lo sabe. Por eso, desde hace casi un año, ha intentado derribar sus murallas invisibles. Han lanzado ataques frontales, escuadrones de asalto, enjambres de drones, columnas de tanques y hasta soldados disfrazados de civiles que intentaron infiltrarse en los barrios. Nada ha dado resultado. Incluso cuando las fuerzas rusas cambiaron de táctica y buscaron rodear la ciudad desde el norte, avanzando hacia pequeñas localidades y abriendo brechas cerca de Dobropilya, la esperanza se desmoronó. Ucrania respondió enviando unidades de élite, como la legendaria Brigada Mecanizada número 93 y combatientes del Cuerpo Azov. Para finales de agosto, la marea había retrocedido y los rusos fueron expulsados, dejando tras de sí un paisaje de ruinas y frustración. Un asesor militar de Kiev lo resumió en una sola frase durante una entrevista televisada. Si con toda su fuerza no pueden tomar un solo punto en el mapa, ¿qué clase de potencia son realmente? Los reportes mediáticos durante meses han especulado con la inminente caída de Pokrovsk, y sin embargo, allí sigue, bajo bandera ucraniana, resistiendo como un símbolo de la incapacidad rusa para convertir su arsenal en resultados tangibles. Las estadísticas son aún más humillantes para Moscú. Durante agosto, Ucrania recuperó más terreno del que perdió, incluso en las áreas más castigadas. El propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, publicó un extenso mensaje en Telegram. El mes en el que los invasores soñaban con rupturas decisivas terminó siendo el de sus avances más pequeños en mucho tiempo. En Dobropilya capturaron apenas 5 millas cuadradas, mientras que perdieron casi 10. Y en Pokrovsk, aunque lograron menos de 2, nuestras fuerzas retomaron más de 10. Es decir, por cada tramo arrebatado por Rusia, Ucrania recuperó 5. Un dato que, en sí mismo, rompe la narrativa del Kremlin. Y lo más sorprendente es que esas cifras se dan en un contexto de ofensiva rusa desmedida. Solo en la primera semana de septiembre, los analistas registraron alrededor de 350 acometidas en dirección a Pokrovsk. No hablamos de escaramuzas aisladas, sino de un bombardeo constante de intentos, como olas estrellándose contra un acantilado. Sin embargo, ese esfuerzo titánico no produjo otra cosa que desgaste y desmoralización. Un militar retirado de la OTAN comentó a un diario alemán: "Lo extraordinario no es que Ucrania aguante, sino que recupere terreno en medio de semejante tormenta". Este cambio marca una transición en el pulso de la guerra,
Nadie niega que en los primeros compases, Rusia avanzó con brutalidad, atravesando fronteras con columnas interminables de tanques y capturando vastas extensiones de tierra. Pero con el paso de los meses, esa inercia se detuvo. Los convoyes se quedaron varados, la logística colapsó, y lo que parecía un rodillo imparable comenzó a oxidarse en tiempo real. La llegada de apoyo occidental fue un punto de inflexión. Armamento sofisticado, sistemas de defensa aérea, vehículos blindados y sobre todo entrenamiento especializado fortalecieron al ejército ucraniano. Kiev pasó de resistir a golpear, y lo hizo con tal contundencia que los cálculos rusos empezaron a fallar uno tras otro. Las pérdidas rusas ya se cuentan en dimensiones históricas. Se estima que más de 1 millón de bajas han marcado sus filas desde el inicio de la invasión. Solo este año, alrededor de 300.000 personas resultaron muertas o heridas. Y la lista de equipo perdido impresiona. Más de 4.000 tanques destruidos, más de 8.000 vehículos blindados inutilizados, cientos de sistemas antiaéreos reducidos a chatarra, miles de camiones y jeeps calcinados, decenas de puestos de mando borrados del mapa. Los números hablan por sí solos. Más de 4.100 tanques aniquilados, más de 8.300 blindados reducidos a escombros, alrededor de 350 plataformas antimisiles neutralizadas, más de 4.100 camiones, jeeps y vehículos civiles fuera de servicio, centenares de lanzacohetes múltiples destruidos. En ese escenario, los comandantes rusos se vieron obligados a improvisar nuevas tácticas. Lo que alguna vez fue un ejército que presumía de blindados avanzados, ahora depende de enviar pequeños grupos de infantería, a menudo mal equipados, en misiones suicidas. Algunos entran con rifles y mochilas, otros en vehículos civiles improvisados, desde motocicletas hasta carros de golf. Todos vulnerables ante la artillería ucraniana y los drones letales que sobrevuelan los cielos. La moral se desploma. Miles de soldados saben que caminan hacia un destino sin retorno. Muchos han optado por desertar, aun sabiendo que el castigo puede ser la cárcel, la tortura o incluso la ejecución sumaria. Grigory Sverdlin, fundador de la organización Get Lost, que ayuda a jóvenes rusos a huir del reclutamiento, lo explicó de manera brutal. Para los oficiales rusos, perder un vehículo es peor que perder 20 hombres. Lo escuchamos una y otra vez. Sus vidas no valen nada. A muchos les dicen directamente que estarán muertos en una semana. En medio de esta crisis, surge un problema aún más grave. Rusia no es una fuente inagotable de combatientes. Su población ronda los 143 millones. Pero la reserva de hombres y mujeres dispuestos a luchar no es infinita. Y lo mismo aplica para sus recursos materiales. Aunque produzcan unos pocos cientos de tanques modernos al año y reactiven modelos soviéticos oxidados, jamás alcanzan a cubrir las pérdidas. La economía, mientras tanto, sangra día a día. El Fondo Nacional de Riqueza se agota. Los bancos sufren con impagos. Los precios de los alimentos se disparan y las sanciones internacionales devoran poco a poco las reservas. El colapso económico no es un pronóstico, sino una realidad que se expande como una grieta en el corazón del Kremlin. Putin, consciente de este deterioro, ha comenzado a actuar con una mezcla de paranoia y desesperación. Ha iniciado purgas internas, expulsando ministros, generales y burócratas, acusándolos de corrupción o de traición. Algunos han terminado encarcelados, otros, según rumores, muertos en circunstancias sospechosas. Solo confía en la FSB, la misma agencia que lo formó, y con ella libra una guerra interna de culpas y miedos. Un analista político en Moscú advirtió: cuando un líder empieza a desconfiar de todos, incluso de sus aliados más cercanos, es que la estructura ya está quebrada. Lo más irónico es que, aun reduciendo el presupuesto militar previsto para el próximo año, Putin ordenó un verano ofensivo buscando mostrar fuerza antes de su reunión con Washington. El resultado fue el contrario: un ejército exhausto y sin logros que exhiban poder real.
Mientras tanto, Kiev parece avanzar en otra dirección. Su estrategia ha evolucionado. De defender desesperadamente, ha pasado a diseñar operaciones audaces, desde la incursión en Kursk hasta la llamada Operación Telaraña, que incendió aeródromos rusos. Ucrania estudia, innova y ejecuta con precisión quirúrgica, golpeando donde más duele. El mensaje del presidente Zelensky en un discurso nocturno resumió el espíritu de su país. Nuestra fuerza no está en el tamaño, sino en la inteligencia. Cada ataque nuestro busca cortar el oxígeno de la máquina invasora. Y lo estamos logrando. La pregunta que circula en cada rincón de Europa es inevitable. ¿Cómo es posible que un ejército tan vasto como el ruso, con millones de reclutas potenciales y un arsenal que parecía inagotable, se encuentre atrapado en una espiral de desgaste que lo deja sin margen de maniobra? La respuesta no se esconde únicamente en el campo de batalla, sino en la moral rota de sus soldados, en la presión internacional y en una economía que se desmorona como arena entre los dedos. En los últimos meses, las declaraciones que emergen desde Kiev no solo exponen la dureza de la guerra, sino que revelan un cambio profundo en el rumbo del conflicto. Mientras el Kremlin intenta proyectar seguridad y firmeza, sus movimientos delatan otra realidad. Un liderazgo que actúa cada vez con más desesperación, un ejército obligado a improvisar, y una sociedad rusa que empieza a resquebrajarse por dentro. Estamos viendo cómo el enemigo emplea tácticas de otro siglo, lanzando oleadas humanas sin planificación real, afirmó recientemente un alto oficial ucraniano en un comunicado difundido por Televisión Nacional. Lo que alguna vez parecía un coloso, ahora es un gigante de pies de barro, y cada golpe que recibe lo hace tambalear con más fuerza. Ese retrato de debilidad se refleja con crudeza en el terreno. Allí, las filas rusas están plagadas de jóvenes con poca preparación, lanzados a misiones imposibles en motocicletas, camionetas desvencijadas o incluso sin equipo de protección adecuado. La narrativa que Moscú intenta sostener con propaganda de victorias mínimas no se sostiene frente a la evidencia de sus fracasos estratégicos. Al observar con lupa la situación, se comprende que la resistencia ucraniana no solo se basa en la defensa territorial, también se cimenta en la guerra psicológica, en la capacidad de exponer públicamente los errores de Rusia y en el aprovechamiento de sus aliados para transformar debilidades en golpes demoledores. Un diplomático europeo lo resumió de manera contundente en Bruselas. La pregunta ya no es si Ucrania puede sobrevivir, sino cuánto tiempo más puede Rusia resistir el precio colosal de sus propios errores. Señales de agotamiento ruso. Pérdida constante de material bélico moderno, reemplazado por reliquias soviéticas que no resisten el combate. Tropas enviadas al frente sin formación adecuada, muchas veces reclutadas a la fuerza en regiones empobrecidas. Deserciones crecientes pese al riesgo de castigos brutales. Colapso en la cadena logística. Municiones, combustible y alimentos llegan tarde o no llegan. Purga de altos mandos en Moscú. Señal clara de fracturas internas en el Kremlin. Estas señales de debilidad hacen eco en la narrativa internacional. Incluso en foros donde Rusia solía tener aliados silenciosos, hoy se habla de un imperio fatigado. La confianza que Putin intentó mantener se erosiona cada día que pasa, mientras Ucrania transforma cada golpe recibido en combustible para su resistencia. El ejemplo más claro está en las operaciones de precisión que Kiev ha lanzado contra infraestructuras clave del adversario. Mientras Rusia desperdicia misiles en escuelas y hospitales, Ucrania se enfoca en centros neurálgicos, refinerías, depósitos de munición y bases aéreas. Cada explosión en suelo ruso no solo destruye activos materiales, sino que hiere la moral de los ciudadanos que empiezan a cuestionar un conflicto que parecía lejano y que ahora golpea sus propias ciudades. La voz de un comandante ucraniano encendió aún más el ánimo popular. Nuestro objetivo no es causar terror en la población civil del enemigo, sino cortar las venas que alimentan su maquinaria bélica. Y lo estamos logrando.
Mientras tanto, los campos de Donetsk y Zaporilla se convierten en escenarios donde la guerra de drones marca un antes y un después. Con inteligencia artificial y sistemas de control remoto, Ucrania ha transformado la tecnología en un multiplicador de fuerza que logra compensar la inferioridad numérica. La diferencia está en la innovación. Un ejército que aprende, adapta y responde, contra otro que se aferra a tácticas obsoletas. Y aunque en Moscú insisten en mostrar imágenes de banderas rusas ondeando en ruinas de pueblos insignificantes, la verdad es que esas victorias simbólicas apenas duran días. Las contraofensivas ucranianas barren esas conquistas y, en algunos casos, recuperan más territorio del que se había perdido. Un informe publicado por un centro independiente en Varsovia es demoledor. La llamada ofensiva de verano rusa se convirtió en un cementerio de expectativas, donde prometían avances de kilómetros, apenas sumaron metros. Avances estratégicos ucranianos, consolidación de defensas en zonas críticas como Pokrovsk, impidiendo la caída de nodos logísticos clave, expansión de la producción nacional de misiles de largo alcance, reduciendo dependencia externa. Innovaciones tecnológicas como torretas automáticas y blindajes mejorados en sus vehículos, golpes quirúrgicos contra refinerías y depósitos de combustible en territorio ruso, incremento en operaciones transfronterizas que sorprenden al Kremlin y exhiben su vulnerabilidad. Estos logros no son producto del azar, responden a un plan estratégico que prioriza el desgaste del enemigo y la preservación de recursos propios. Mientras Rusia confía en la fuerza bruta, Ucrania apuesta por la inteligencia táctica y la precisión quirúrgica. Un analista militar en Londres declaró en una entrevista reciente: "Cada misil ucraniano parece llevar consigo un mensaje. Podemos alcanzar donde más duele, cuando menos lo esperan". Esa incertidumbre es más poderosa que cualquier tanque T-90. La dimensión económica también se ha convertido en un campo de batalla paralelo. Los informes filtrados desde Moscú muestran un panorama alarmante. Reservas financieras en caída libre, inflación disparada y familias enteras incapaces de cubrir necesidades básicas. La guerra, que debía ser corta y victoriosa según la narrativa inicial del Kremlin, se ha convertido en un agujero negro que devora recursos sin cesar. La desesperación de Putin se percibe incluso en su círculo cercano. La caída repentina de generales y ministros, enmarcada en supuestas campañas anticorrupción, parece más una purga preventiva que un intento real de limpiar el sistema. Quien ayer estaba en la cima, hoy puede terminar tras las rejas o bajo tierra. Esa inestabilidad política erosiona la confianza dentro del propio aparato estatal ruso. Por contraste, Kiev proyecta una imagen de unidad que refuerza la moral interna. Los discursos de Volodymyr Zelensky ante parlamentos extranjeros, las visitas sorpresa a frentes de batalla y los mensajes constantes a la población generan un sentimiento de resistencia colectiva. Una mujer en Kharkov lo expresó en una entrevista para un medio local. "Ellos tienen números, nosotros tenemos corazón. Y el corazón siempre pesa más en la balanza de la historia". El choque de visiones es evidente. Un imperio atrapado en el barro, contra una nación que, pese a la devastación, sigue reinventándose y levantándose. La diferencia no está en quién tiene más soldados, sino en quién cree más en su causa. La pregunta que late en la mente de muchos observadores internacionales no es ya si Ucrania puede sostenerse, sino cuánto tiempo más podrá Rusia esconder el colapso de su fachada. Gracias por disfrutar del vídeo. Les deseamos una gran semana desde Europa de Acero. Nos encontramos en un próximo vídeo. Hasta entonces.